frente a la paga, ¿ya? En ese sentido, estos cristianos no eran intermitentes, eran constantes. Aunque había mucho sufrimiento, mucha persecución, mucha tribulación, eran constantes. Entonces, algunas versiones de la Biblia, cuando hablan de la palabra paciencia de los santos, hablan de la constancia y de la fortaleza que tenían. Pero esa fortaleza no era una fortaleza física, sino que una fortaleza espiritual que tenían interna. Y eso se las proveía Dios, ¿ya? Para soportar los momentos difíciles. Entonces, cuando hoy día nosotros tenemos a veces algún problema, voy a hablar de la vida cristiana. Eh, como cristianos, como santos, hay muchos hermanos que no tienen la constancia, que no quieren sufrir por la causa de Cristo, que no quieren eh, resistir, que no tienen el aguante. ¿Por qué? Porque no han crecido espiritualmente, porque no se han llenado de la energía que inyecta la fe en Cristo. ¿Ya? Entonces, por cualquier cosa, se van, se van. Es que el hermano no me miró. Es que la esposa del hermano me dijo tal cosa. Y así por cualquier cosa quieren abandonar el cristianismo. Estos cristianos que están aquí nos dan un ejemplo a nosotros de lo que es la verdadera paciencia. La paciencia que es aceptar, que es perseverar bajo la aflicción, bajo el dolor, bajo el sufrimiento, bajo la tribulación, bajo la persecución. Entonces, si ellos lo hicieron, nosotros no tenemos ninguna justificación para decir, yo me voy. Dios me comprende. Dios sabe mi situación. ¿No sabía el Señor la situación de los cristianos del primer siglo? Claro que sí, claro que sí. Entonces, yo creo para mí que si hay que imitar algo, dice, por ejemplo, el texto de 1 Corintios 11:1, a ver si me lo lee, como se fue el hermano Octavio, entonces a ver si alguien me lo lee. A ver, no está ahí el hermano Octavio. 1 Y aquí se Corintios. encuentra el hermano Octavio, está atento a lo que Ah, la paciencia tiene que ser primero de Corintios capítulo. 11:1, por favor, hermano. Muy bien, 11:1 dice lo siguiente: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Muy bien. Ahora lea el capítulo 5, Efesios 5, verso 1, hermano. Efesios 5:1. 5:1. 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Muy bien, gracias, hermano. En los dos textos que leyó el hermano, habló de imitar, de copiar lo que él estaba haciendo, Pablo, con respecto a Jesús. Nosotros también tenemos que imitar a Jesús. El sufrimiento que él tuvo, ¿ya? Por la causa nuestra, es digno de imitar. Como también debemos imitar a nuestro Padre Celestial, como dice Efesios 5:1. Pero si todavía queremos decir, no, es que es Dios, ¿cómo lo vamos a imitar? O que es Jesucristo, ¿cómo lo vamos a imitar? Entonces imitemos a estos cristianos que tenían esa paciencia. A veces no queremos esperar. La paciencia es saber esperar que vengan los cambios, ¿ya? Y estos cristianos estaban esperando que viniera el cambio, que la persecución terminara, que la tribulación se acabara, que el sufrimiento llegara hasta ahí nomás. Pero ellos tenían eh, perseverancia, esa perseverancia. Algunas versiones dicen aguante. Leía un diccionario en delante acá, decía el aguante. La paciencia es aguantar, soportar, ¿ya? Tener la fortaleza y la resistencia para seguir adelante en el sufrimiento, aunque
las cosas se vean muy malas. Entonces yo creo que como cristianos nosotros hoy día tenemos que mirar estos textos no solamente para saber lo que pasó en aquel tiempo, sino que también nos dan un ejemplo, también nos dan una orientación, también nos dan una idea de lo que significa ser un cristiano fiel, que aunque las cosas se ponen difíciles, hay un texto aquí, hermano, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Ya, a ver, dice, a ver. Hay un texto que habla de Antipas. A ver si me acuerdo dónde está. Dice que en los días en que Antipas, a ver, a ver, aquí dice esto, yo conozco sobres. Aquí está. El capítulo 2, versículo 12 al 13. A ver si puede leer, hermano Mario, hermano Rogelio, por favor. Apocalipsis 2, verso 12 al 13. Ya no. Eh, el mensaje de Pérgamo. Y escribí y escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde mora, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Gracias, hermano. Esta iglesia pasaba por tribulaciones fuertes, pero ahí hubo un hombre llamado Antipas que murió por la causa de Cristo. Y él, aunque tenía que enfrentar estas tribulaciones, como dice el capítulo 1, verso 9, ¿ya? Él perseveró bajo la, la aflicción que había, bajo el dolor y el sufrimiento, porque tenía una fe fuerte, una fe que había sido inyectada por la palabra de Dios. Nosotros también hoy día tenemos que imitar y dar la vida. Nos cuesta a nosotros hoy día a veces dar un poco de tiempo para las cosas de Dios. Menos vamos a dar la vida. Nos cuesta dar un poco de humildad. Menos vamos a dar la vida. Dejamos que las cosas queden hasta ahí nomás y preferimos huir, preferimos escapar muchas veces. Vamos huyendo de la aflicción física, de la aflicción moral, porque no tenemos la fortaleza espiritual. Y necesitamos esa fortaleza espiritual. Para eso tenemos que alimentarnos espiritualmente. Esa fe nuestra tiene que crecer. Y dice, como todos sabemos, el texto de Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Una fe débil, una fe flaca, una fe inestable, una fe que no tenga la fuerza, la energía para llevarnos en este camino al cielo, no nos sirve. Tenemos que alimentarnos diariamente por la palabra de Dios. Esta es la que nos va a dar la fortaleza para vencer las tentaciones. ¿Acaso no era una gran tentación para los cristianos del primer siglo querer dejar las cosas de Dios para vivir una vida tranquila? Porque si ellos ponían la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha, si ellos no seguían predicando el Evangelio, físicamente no iban a morir por un tiempo, no iban a sufrir la persecución, la tribulación, la expropiación de sus propiedades, de sus casas, no iban a pasar hambre, sus hijos no iban a quedar huérfanos si negaban al Señor.
No, no iba a pasar nada de eso. Pero si afirmaban servir al Señor, iba a ocurrir todo aquello. Entonces, para nosotros los seres humanos, muchas veces es una tentación dejar a Cristo, dejar a Dios, porque el diablo quiere que entendamos una cosa, que Dios es amor. Y totalmente lo que pase, Dios igual nos va a perdonar, igual nos va a proteger espiritualmente. Entonces, era una tentación abandonar el cristianismo para poder conservar la familia, el alimento, las propiedades, la vida física. ¿No es una tentación? ¿Cuántos hombres, hijos de Dios, eh, negaron a Cristo? El mismo Pedro. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Tenía miedo de los judaizantes. Y así tantos otros. El miedo los consume. Pero hubieron muchos cristianos que sí no tuvieron miedo, porque estaban convencidos y ya estaban convertidos. Ellos estaban convencidos que el Evangelio, que Cristo es la salvación. Y ahora más encima se entregaron a Cristo con cuerpo y alma. Con cuerpo y alma se entregaron. Por eso el texto dice, aquí está la paciencia de los santos. Bajo tribulación, bajo la aflicción, tuvieron constancia, tuvieron fortaleza espiritual, tuvieron resistencia, aguantaron los embates del enemigo. Eso pasó. Entonces, estamos frente a un lema de la perseverancia de los primeros cristianos. ¿Hasta dónde llegamos nosotros? Aquí nosotros, seguramente en las congregaciones donde ustedes son miembros, ha pasado muchas veces que hermanos se han ido dicen, no, es que el trabajo, que no tengo tiempo, que la hermana, el hermano, que esto, que lo otro, y van buscando excusas para no perseverar. Hermanos, es imposible ir al cielo y estar siempre perseverando terrenalmente, no perseverando en el pecado. Es imposible. Entonces tenemos que seguir el ejemplo de estos cristianos. ¿Sí? Ese es un ejemplo grandísimo que debemos considerar nosotros. Hay un texto ahí hermano Timbila está por ahí, para leer el libro de Santiago en el capítulo 1. Sí, mi hermano. Santiago capítulo Por favor, 1, ¿qué hermano. versículo? 2 y 3, por favor. 2 al 4. Santiago capítulo 1, Verso verso 2 2 hasta el 4. Sí, hermano, por favor. Bien. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ok, gracias, hermanito. Bueno, aquí dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halle en diversas pruebas. La paciencia que crece solo bajo las pruebas es la paciencia que necesitamos. No como la que yo tengo cuando voy a comprar por ahí. Digo, no, yo tengo paciencia. Y espero 3 minutos, 5 minutos. No me afecta. Pero cuando tengo que esperar más tiempo, 1 hora o 2 horas, o tengo que irme y regresar, entonces ya empieza la incomodidad, la molestia. Pero todavía no he puesto la vida. Dice aquí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero ¿cómo es eso? A veces los hermanos me preguntan, dicen, ¿cómo está, hermano Néstor? Aquí sufriendo pero feliz. Esa es mi respuesta. Y le toman a la risa.
estaban con gozo, que gozo es más profundo que felicidad. Estaban con gozo los cristianos en el primer siglo, pero estaban sufriendo. Entonces, la dicotomía de la vida, las dos cosas de la vida, por un lado, el dolor, el sufrimiento, la tribulación, y por el otro lado, el gozo. Sufriendo físicamente, moralmente quizás, pero gozando espiritualmente. ¿Por qué? Porque entre lo que tenemos en esta vida para perder y lo que tenemos para ganar en la próxima vida, hay una diferencia muy grande. Esta cosa, este sufrimiento que hay aquí, este dolor, esta tribulación temporal, porque es un poco de tiempo, carnal, porque es en la carne, terrenal, porque es de la tierra, frente al gozo celestial, porque es del cielo, frente al gozo espiritual, porque es del espíritu, frente al gozo eterno, porque no es temporal, no es por un poco de tiempo. Hay una diferencia muy grande. Y entonces, cuando sufrimos en esta tierra cosas por causa del Señor, por la causa de Cristo, no puede ese sufrimiento alejarnos de Dios. Tiene que acercarnos más todavía, porque hay una diferencia muy grande, inmensa, como del cielo a la tierra o de la tierra al cielo. Claro, yo sufro aquí en la tierra, pero gozaré en la eternidad. Ese es el galardón que estoy buscando. Esa es la esperanza que tengo. Y necesitamos entonces eh, tener la perseverancia, como decía, bajo la aflicción, la paciencia y el aguante. Eh, durante la persecución romana, los santos tenían una fe que había sido probada. Me pregunto yo, ¿he probado mi fe en las mismas condiciones que los cristianos en el tiempo de Roma? No, para nada, para nada. También tenemos que preguntarnos, cuando nos da por decir, bueno, es que yo ya no quiero perseverar y cosas así, porque hay problemas y cosas en la iglesia, o los hermanos, o el tiempo, o el trabajo, y buscando excusas para abandonar las cosas de Dios, pero queremos que Dios nos premie, que Dios nos dé un galardón. Es imposible vivir rechazando el galardón y luego querer recibirlo. Entonces, ahí nosotros tenemos que ver que no tenemos la persecución romana en estos días y nuestra fe no ha sido probada a tal grado. No ha sido probada, ¿ya? La perseverancia de los cristianos en el primer siglo obró la aprobación delante de Dios. Dios aprobó eso. Entonces, es algo que debemos considerar y debemos tomar en cuenta. Quizás, disculpen, voy a buscar el texto que lo cambié acá, ¿ya? Quizás sería bueno para saber, digo yo, para saber si acaso estamos preparados para ir al reino eterno en los cielos, sufrir una persecución. ¿Se acuerdan de los cristianos en el primer siglo? Capítulo 8, verso 1 en adelante del libro de los Hechos. Dice que muchos cristianos abandonaron Jerusalén por la persecución que hubo contra ellos y dejaron casas, familia, propiedades y cuánta cosa por la causa de Cristo. ¿Y qué es lo que hicieron después? Iban predicando el Evangelio, iban llevando el mensaje. Y si no lo hubieran hecho, nosotros hoy día no estaríamos aquí hablando de las cosas de Dios. Por eso tenemos la misma responsabilidad que ellos. Y mayor todavía porque no estamos sufriendo la persecución que ellos sufrieron. Entonces, de predicar el Evangelio. De predicar el Evangelio en todo lugar donde quiera que vayamos. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, dice.
el texto. Entonces, vamos a tener que ver bien eso. Si Dios aprueba lo que uno está haciendo, Dios lo acepta. Si lo aprueba y lo acepta, entonces estamos en una buena comunión, en una buena relación con Dios. Y eso es lo que tenemos que aspirar hoy día. Dice el texto, hay gente que ha dicho, es que mire, ¿sabe? Que ese libro fue escrito para los cristianos de aquel siglo, no para nosotros hoy día. Eso ya pasó. Eso se terminó. Yo me recuerdo de las cosas del capítulo. A ver si ¿quién me puede ayudar a leer el 14, el 15, 1 del libro de Romanos? A ver, ¿quién tengo por ahí? Ya el hermano Octavio ya la leyó. Hermano Albeiro Galeano, ¿está por ahí? Romanos, ¿qué capítulo? Ya le voy a decir. Hermano Albeiro va a leer Romanos capítulo 15, versículo 1 al 4. ¿Está por ahí? No, parece que no. María Horta, ¿está por ahí? No. Ya. Hermano Jaime, ¿puede leer, por favor? Sí, hermanito. Romanos, Capítulo 15, verso 1 al 4, por favor. amén, hermanito. Dice la palabra del Señor. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que se vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Muchas gracias, hermano. Mire, el verso 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, en el tiempo que estaba hablando Pablo, dice, para nuestra enseñanza se escribieron. En estas cosas que estamos leyendo aquí se escribieron hace 2000 años, pero están puestas para nuestra enseñanza, para mostrarnos con ejemplos vívidos cómo es la perseverancia en Cristo, cómo es la perseverancia en Dios. Si queremos alcanzar el beneficio de la salvación, vamos a tener que sacrificarnos. Vamos a tener que renunciar a muchas cosas que nos gustaría a nosotros no renunciar. Vamos a tener que renunciar. Dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Aquí, en estos textos que estamos leyendo de Apocalipsis, hay enseñanza para nosotros, para los cristianos de hoy día. ¿Y cuál es la enseñanza? Perseverar, aún bajo la tribulación, aún bajo la aflicción. Tener la paciencia para ir adelante. Dice el texto, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, la escritura no, nos enseñan la paciencia y nos enseñan y nos dan el consuelo. ¿Cuándo? Cuando hay tribulación por causa del Evangelio, Dios se encarga de consolarnos. ¿Sí? Dios se encarga de consolarnos. Dice, y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de ir al cielo. ¿Sí? Entonces, esto no es algo ya que nosotros, digamos, digamos, no, esto no es lo correcto, ¿ya? Sino que es algo que debemos tener en cuenta. Discúlpame que la ley me está, le voy a decir que estoy ocupado. A ver. Ah, ya, ok. Entonces, nosotros tenemos que perseverar. Y si no tenemos paciencia, tenemos que añadir paciencia. Tenemos que hacer paciencia.
¿Por qué? Porque por ella vamos a ser consolados y vamos a conservar la esperanza de la vida eterna. Eso pasó con los cristianos del primer siglo. Ese texto es maravilloso. Dice allí, aquí está la perseverancia de los santos o la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Quiénes son? Los santos, los que guardan los mandamientos. Claro, no es que lo guarden ahí, qué sé yo, y dejen la Biblia guardada por ahí. Hace muchos años atrás, no sé, 40 años quizás, llego un día al local de la iglesia y ahí tenían el púlpito y ahí debajo en el púlpito ponían algunas Biblias y cosas que la gente dejaba ahí. Y llega un hermano que había faltado como un mes a las cosas de Dios y empieza a buscar y yo estoy parado en el púlpito y le digo, hermano Carlos, ¿qué busca? No, mi Biblia dice que la dejé aquí la semana pasada. Pero si hace como un mes que usted no viene. O sea, ¿cómo ese hermano puede crecer en la fe? ¿Cómo esa fe le puede dar la paciencia y alimentar la esperanza en las cosas de Dios? Yo tengo que tener una relación diaria con Dios y la tengo a través de la oración y a través del estudio de su palabra y la aplicación de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que considerar estas cosas porque yo necesito guardar, obedecer los mandamientos. El hermano entendía que guardar los mandamientos era asegurar que la Biblia no se la robaran. No, los mandamientos no se los echa como al bolsillo uno, los pone aquí para poder tenerlos presentes en los momentos esenciales y obedecer. Esos son los santos. Hay un texto que se me acaba de venir a la mente, por favor, en Segunda de Pedro. Hermana Teresa, ¿puede leer usted? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6. Segunda de Pedro 1, 5 y 6. Dice así. Sí. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Siga. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosas ni sin fruto en cuanto al conocimiento de vuestro Señor Jesucristo. Pero Gracias. el que... Gracias, hermanita. Muchas gracias. Ya, usted va a leer, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, ¿ya? Dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pero aquí, entre las cosas que uno tiene que añadir, el verso 5, poniendo toda diligencia. ¿Qué es diligencia? Prontitud. No pereza, no flojera, sino rápidamente, poniendo toda diligencia por esto mismo. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Aquí, nuevamente, una de las cosas que tenemos que añadir a nuestra vida como cristianos, la paciencia. Pero no esa paciencia de esperar que llegue que llegue la fecha nomás y que tengamos que ir. No, esa paciencia aún bajo la aflicción, bajo la con el aguante, con la fortaleza, con la resistencia, con la constancia que tiene que tener. Pero eso se hace guardando los mandamientos de Dios. Por eso el texto dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Sí? Sin obedecer los mandamientos, sin tener fe en Jesús, entonces no tenemos ninguna esperanza de vida eterna. Ninguna esperanza, en lo más mínimo. Por esa razón, tenemos que perseverar. Pero este texto para mí tiene algo valioso y creo que a lo mejor mañana lo vamos a conversar en el estudio para animar a los hermanos, ¿ya? Entonces,
¿Qué otra cosa más le puedo decir? El cristiano mira y está buscando más allá de las pruebas que hay en esta vida, ¿ya? A ver, ya, eso, ¿qué más puedo decir? Vamos al 12, al 13. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Me encantó este versículo. ¿Sabe por qué? Dice que sus obras con ellos siguen. Dice, oí una voz desde el cielo que decía, escribe, bienaventurado, felices. La palabra bienaventurado significa felices. A ver, ¿cómo es? Bienaventurado 1000 veces feliz significa, ¿ya? De aquí en adelante, desde el momento en que uno se convierte o que pasa esta vida, digamos, los muertos que mueren en el Señor. ¿Por qué? Porque mucha gente muere, pero no es feliz después de la muerte, porque su alma va al infierno. Pero el que muere en el Señor va al cielo. La aspiración que tiene es ir al cielo. Me estoy acordando aquí en el capítulo 20 del libro de 21 del libro de Apocalipsis. A ver. Que no he leído por ahí. Edwin, hermano Edwin, ¿está por ahí o no? No. Bueno, a ver. Hermano Miguel, ¿está por ahí? Presente. Eso me gustó. En el colegio decíamos. Presente, señorita, decíamos nosotros. 21, no sé. Ya, eso me gusta. Ya, que Ya. pase bien, Dios le bendiga. Ya, hermano Miguel, por favor, en el capítulo 21, estaba molestando, en el capítulo 21, verso 1 al 4, por favor, hermanito. Vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo, he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres y él habitará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gracias, hermanito. Mire, esto es el futuro que espera a los que mueren en el Señor. Esto es lo que les espera. Una ciudad, ya, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Hablando del término total de todo lo que nosotros podemos ver, tocar y gustar en esta tierra. ¿Ya? Entonces habla de un cielo nuevo, de una tierra nueva, porque en el idioma original que se escribió, el idioma que Dios eligió para escribir el Nuevo Testamento, que es el griego, se dice cielo nuevo, tierra nueva, de otra clase, no de la misma que tenemos aquí. Y eso es una tierra nueva, un cielo nuevo, o sea, una habitación nueva, celestial, en el cielo, no en la tierra, porque esto no terminará. Dice, primer cielo, la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, y habla de una ciudad distinta. Nosotros todos somos peregrinos en esta tierra, estamos de paso. Estamos de paso. Me acuerdo que cuando éramos jóvenes
íbamos con un grupo de jóvenes a una procesión que hacían los católicos de sus ídolos. Nosotros no íbamos porque creíamos en esas imágenes, y todo, sino por la aventura de ir caminando en la noche, toda la noche para allá, llegar allá. Nos sentábamos un rato y tomábamos un vehículo y nos veníamos de vuelta, pero caminábamos toda la noche. Es la aventura de jóvenes. Entonces escuchábamos que en el camino habían parlantes y el cura decía, adelante peregrino, la Santa Madre te espera. Eso es lo que anunciaban. Entonces, y usaban la palabra peregrino porque significa un pasajero, algo de paso. Nosotros estamos de paso aquí. Somos pasajeros, ¿ya? Estamos en tránsito. Vinimos aquí a esta tierra y vamos a el cielo o al infierno, pero los cristianos van al cielo. Entonces, dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Tenemos una nueva ciudad donde vivir. Usted vive en Quito, en Ecuador, en diferentes ciudades del mundo, o en Buenos Aires, o en Chile, qué sé yo, donde sea, pero allá tendremos una ciudad especial. Dice, la nueva Jerusalén, y habla de la nueva Jerusalén, pero que Jerusalén fue la ciudad que Dios había elegido en el Antiguo Testamento para poner su nombre. Es decir, ahí estaba el templo de Dios, ahí estaba el tabernáculo de Dios, ¿ya? Entonces, en la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por su marido, o sea, con la vestimenta de la pureza, la blancura del alma de todos los cristianos. Y oí una gran voz del cielo que decía, "He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios." Una relación estrecha, un vínculo perfecto. A Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Qué le parece? Secará Dios toda lágrima. Y ya no habrá muerte, dice. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, las de este mundo ya se acabaron, se terminaron. Entonces, cuando estamos hablando nosotros acerca de bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, esa es la bienaventuranza, un estado de felicidad eterna en los cielos. Sí, de gozo permanente. A veces pienso yo, hoy, la gente que le gusta un poco la política o los que les gusta la música, cuando se encuentran con el referente que tienen, si es un político, si es el presidente, y lo quieren recibir en su casa y quieren tener la casa más limpia y vestirse lo mejor posible, o cuando van a una fiesta de cumpleaños, a una fiesta de matrimonio, qué sé yo, quieren ir bien vestidos, quieren llegar temprano, no quieren perderse nada, porque eso es lo que buscan. Nosotros no queremos perdernos nada porque buscamos esa comunión eterna con Dios en los cielos. Eso es. Eso es. Entonces, ¿somos bienaventurados? Sí. ¿Somos felices? Sí. ¿Ya? Dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras siguen con ellos. ¿Cuáles obras? Mire, alguien que, hermano Rogelio, lea. Aquí está el hermano Edwin. ¿Está el hermano Edwin? Para leer Efesios capítulo 2, verso 10. Denme viendo, por favor. Denme viendo, por favor. Denme viendo, por favor. Ya. Efesios. Efesios Capítulo 2, verso 10. 2:10. Efesios 2:10. Ya, hermanito. Ya, perfecto. Dice la palabra del Señor, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ella. Muchas gracias, hermano. Esas son las buenas obras, las que Dios preparó de antemano. No las obras que nosotros queremos hacer y que inventamos y todo, sino que cuando hablo de las buenas obras, leo en el texto de Gálatas 5, dice que el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay, no hay ley. Esas son las buenas obras. Y voy a leer, y esas obras las tiene que practicar el cristiano. Y ese cristiano, cuando se vaya de este mundo y vaya a la tierra celestial, a la morada celestial, esas obras seguirán con él. O sea, va a seguir disfrutando la vida con Dios. Y hay un texto en Romanos que y es lo último que le voy a hacer porque ya le estoy viendo las caras medias largas ya. Entonces, ¿cuándo terminará este hermano? ¿Quién le dio tanta palabra para hablar? No se calla nunca. Ya. Vamos a ver en el capítulo 2 del libro de Romanos, dice el verso 16, 2:16 de Romanos. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Todos los secretos van a ser juzgados, ¿ya? Conforme al evangelio. Por eso tenemos que vivir en el evangelio. Pero el capítulo 2, verso 6, ahora dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Si nuestras obras han sido las obras que Dios preparó para que anduviéramos en ellas, entonces tendremos una vida en el cielo. Si nuestras obras no son esas que Dios preparó de antemano, entonces nuestras obras nos llevarán directamente al infierno. Vamos a cuidar entonces eso. Puedo seguir más con eso, pero vamos a parar aquí porque lo vamos a terminar la próxima semana. Ya tenemos aquí un mensaje que es inspirado de Dios, es un mensaje celestial y tenemos que rendir culto a Dios y no al emperador. Hoy día no tenemos Roma, no tenemos un emperador, pero hay un mundo que está identificado con el crimen organizado y ese crimen es organizado por Satanás, por el diablo. Entonces nosotros no tenemos que identificarnos con eso. Por ahora dejamos aquí. Hermano, muchas gracias. Hermano Jaime, que Dios le bendiga. La próxima semana.